Hola amigas y amigos, qué gusto tenerlos nuevamente con nosotros en Líderes que Trascienden by Mumbai Hotels. Y el día de hoy, bueno, ya saben que siempre buscamos el tener invitados súper especiales. Y hoy no nada más vamos a tener un invitado súper especial, sino que además el tema va a estar de lo más actual y de lo más retador además en cuestión de lo que nuestro querido invitado hace, un excelente amigo, un excelente arquitecto y aparte alguien que se ha especializado en conceptos o en desarrollar conceptos no nada más de arquitectura, sino también de diseño, de acabados, de texturas, de muchas cosas que vamos a platicar el día de hoy. Así es que bienvenidos a Líderes que Trascienden y de verdad me pone muy contento, me pone muy feliz el presentarles al arquitecto Marco Martín. Marco es un gran arquitecto, nos va a platicar un poquito ahorita de su trayectoria, de lo que ha hecho. Y Marco, pues bienvenido, qué gusto tenerte aquí en nuestro programa, te agradecemos muchísimo el que hayas aceptado la invitación y creo que además cae en un momento muy especial. Estamos hoy en Stay by Brada Collection. Le agradecemos mucho a nuestro querido amigo Brando Angulo, que nos haya dado la oportunidad de estar aquí el día de hoy, de platicar acerca de este hotel, de este concepto que desarrolló, por supuesto, en el tema de acabados, en el tema de todo esto que vemos hoy aquí, colores y diseño, nuestro querido Marco. Y bueno, pues Marco, bienvenido, qué gusto, gracias. Y platícanos un poquito, nos gusta siempre empezar conociendo a la persona, ¿no? Antes que al profesional, antes que al artista, porque tú tienes mucho de eso, a la persona. Platícanos un poco cómo es que defines o decides incursionar en la arquitectura y luego pues todas estas especialidades que has hecho, man. Buenísimo. Bueno, primero, muchas gracias y gracias por el espacio. Está padrísimo platicar con ustedes el día de hoy. Y bueno, como decías, creo que esto viene desde que naces. O sea, yo desde que me acuerdo tenía un tema muy creativo, dibujaba las paredes de mi cuarto, hacía películas, hacía mil cosas y eso me llevó siempre a estar como en un tema de creación. Hacer cosas, desarrollar ideas me fascina y estar viajando también desde niño. Con mi familia viajábamos mucho, mis papás eran muy nómadas y eso también me ayudó como a construir en mi cabeza mundos distintos y darme cuenta que el mundo es mucho más que solamente la ciudad donde vives, ¿no? Entonces, eso me cambió la vida. Después, cuando estaba en la prepa, nadie en mi familia es arquitecto. Conozco al primer arquitecto en mi vida y me alucinó porque estaba remodelando la casa de mi abuela. Y cuando empezaba a platicar de cómo quería hablar de cosas a través del espacio, o sea, nos decía que quería poner un árbol a la entrada para que la gente viera el cielo azul, me alucinó. O sea, me volvió loco cómo podías hacer eso, ¿no? Entonces, estudié arquitectura y después de esto, bueno, estudié diseño de tiendas, diseño comercial en Inglaterra, regreso a México y estudié y trabajé en hotelería. Entonces, en los hoteles verdaderamente descubrí esta enorme pasión por diseñar espacios y por la experiencia. A mí algo que me vuela la cabeza es justo llegar a un hotel, para mí es como la mejor sensación que existe. O sea, el quedarte en una cama, no quererte levantar y sentirte verdaderamente como un rockstar. O sea, que te sientes acogido por el espacio. Y cuando descubrí toda la magia que implica detrás para que eso suceda, bueno, me alucinó. Y bueno, 15 años después, tengo una empresa que justo nos dedicamos a ahorita prácticamente la mayoría de mis proyectos son restaurantes y hoteles, y es la parte que nos encanta, la hospitalidad. Entonces, de ahí nace. Qué padre. ¿Tú de dónde naces? ¿Eres tapatío? ¿Sí? ¿Eres Tapatío de toda la tapatío? vida. ¿Y estudiaste en qué universidad? Estudié en la UDG, En la UDG. arquitectura, digo, pero siempre tuve como esta sensación de que quería hacer algo diferente porque el tema de la obra y la construcción no crees que me emociona Ya, tanto. ok. Me gusta más la parte creativa y el desarrollar esto, ¿no? Estas ideas y estos conceptos, eso se me hace padrísimo. Oye, y me imagino que cuando estabas en la universidad empezaste a adentrarte un poco en este mundo y cómo empiezan tus primeros pasos ya en la arquitectura, o sea, ya, porque digo, yo no lo sé porque no es mi especialidad, sin embargo, por mi trabajo me toca convivir con muchos arquitectos. Sé que hay muchos caminos, algunos empiezan de dibujantes, ¿no? Así es. Otros en la obra, como tú Sí, dices, yendo a claro. supervisar el avance de obra. ¿Cómo es tu inicio? Mi primer
trabajo oficial como arquitecto fue en un proyecto súper interesante que está en Puerto Vallarta, que se llama Torres Icon, y el diseñador es un diseñador francés espectacular que se llama Philippe Starck. Y entró a un despacho mexicano donde estábamos haciendo justo la parte de proyecto ejecutivo, planos y toda esa parte que es lo más aburrido de los proyectos. Pero lo que estuvo muy interesante de esto es que justo Philip tenía una empresa en Miami que se encargaban de los desarrollos. Entonces ellos veían hoteles, veían torres, veían toda esta parte y nosotros trabajábamos directamente con ellos en la parte de tropicalizar el proyecto a México. Entonces teníamos, por ejemplo, un baño que era todo dorado, piso, techos, muros, todo era dorado. Y entonces te estoy hablando hace 20 y tantos años, pues estaba súper difícil encontrar eso en México. Entonces era parte de eso, pero algo que me gustó mucho de trabajar con esa empresa y con ellos era justo esta visión que tenía el diseñador. O sea, Felipe es un genio y hace unas cosas espectaculares. Y al final veías la torre y a la fecha todavía existe y tiene como rasgos de él todavía, pero las piezas del lobby estaban diseñadas por él. Cada detalle tenía su sello personal y eso también me pareció alucinante, el cómo un diseñador puede dejar una huella en un espacio físico. Eso me hizo padrísimo. Oye, y es pregunta y es en serio, ¿se necesita tener buen gusto? ¿O no necesariamente? ¿O lo aprendes? Gran pregunta. Yo creo que el gusto es algo que desarrollas. Okay. Creo que el gusto se construye. Definitivamente sí es un tema de cultura, porque tiene mucho que ver con lo que conoces, lo que ves. Yo siempre les digo, por ejemplo, no podemos diseñar la casa de un jeque árabe porque no sabes cómo vive, no sabes cuál es su dinámica. Entonces, no puedes diseñar algo que no conoces. Entonces, creo que para eso es importante conocer. Para mí, te platicaba, el viaje ha sido algo muy importante en mi vida porque he descubierto mundos nuevos, horizontes nuevos a través de ver, de experimentar. Afortunadamente ahorita con el teléfono pues ya puedes viajar a todos lados, pero creo que nunca va a ser igual que experimentarlo en vivo, ¿no? Que estar sentado en esta sala. Y entender la cultura, ¿no? O sentir la cultura, porque todo tiene un porqué, ¿no? Por supuesto. Y de repente, por ejemplo, en temas gastronómicos, que ahorita nos vamos a meter eso, pero temas gastronómicos, de repente dices, oye, este platillo, elaborado o no elaborado, gourmet o no gourmet, si te adentras, pues era lo que comía la gente en sus casas, entonces tiene una historia, tiene un porqué. Y en la arquitectura, que eso es la parte que a mí me parece más padre, la arquitectura es riquísima a nivel mundial en por qué pasan las cosas, por qué las culturas van desarrollando ciertos estilos de vida, ¿no? En desiertos, por ejemplo, donde la gente vive o bajo tierra o en túneles que van haciendo para no estar expuestos a las altas temperaturas, en fin, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Claro. Oye, y ahí te va otra que es buena también, y el charm. Porque, sí es difícil. Porque el charm es más difícil, claro, ¿no? Sí. Porque tener buen gusto, como tú dices, se aprende, ¿no? Viajas, conoces, ves, ves estilos, ves culturas, ves ciudades, lo ves. Pero el charm es más complejo, ¿no? Es ese je ne sais quoi que no sabes cómo hacerlo, pero creo que algo importante y también algo que he aprendido a lo largo de mi carrera es confiar mucho en tu voz interior, ¿no? O sea, confiar mucho en ti y en lo que... Hay cosas que desde el principio, obviamente, a medida que vas adquiriendo experiencia, te vas desarrollando más este tema, ¿no? De sabes qué va a quedar, qué sí va a funcionar, qué no. Pero también es mucho de observación, de aprender, de lo que platicábamos fuera de cámara, que decíamos, o sea, toda la data que existe en el mundo, de ahí puedes tomar mucha información, puedes ir aprendiendo. Este tema de hospitalidad es tan complejo, pero tan interesante, porque al final, como dices, es un reflejo cultural, social de la ciudad, del entorno, del país donde lo estás haciendo, y al final es un ecosistema donde se desarrollan actividades humanas. Entonces, como aquí en un hotel, o sea, estamos hablando que es un espacio temporal donde vienes solamente a vivir una experiencia y queremos que esa experiencia sea algo que te acuerdes. Justo lo decíamos, ¿no? Aquí diseñamos una alberca rosa porque no hay otra alberca, por cierto. Cuando quieran, no hay otra alberca rosa en Guadalajara, ¿no? Entonces, justo era eso, ¿no? Crear esos hitos, esos momentos, esa relevancia cultural en el momento, porque creo que eso también es súper importante, ¿no? Las obras o la arquitectura o el diseño, pues al final es como un libro de historia. O sea, si esto se destruyera y la gente desapareciera, pues ¿qué vería otras culturas de nosotros, ¿no? Entonces, creo que este es un reflejo, ¿no? El diseño, el
la actualidad, el mundo, qué es para nosotros y cómo lo llevamos a un espacio. Entonces, lo que decías del charm, pues claro, también tiene que ver con esa huella personal, o ese fingerprint, como te decía, de Philip Stark, Uh-huh. de cómo dejaba su huella en cada espacio. Entonces, creo que eso es parte de lo que yo creo que es el charm, pero sí, definitivamente tiene que ser una extensión tuya también como diseñador. Ahora fíjate, Marco, algo que me parece importante, en la hotelería, hablando de la hotelería, la gama es extensísima, ¿no? O sea, tienes desde una choza Claro. en una selva, en cualquier parte del planeta, hasta un superedificio en Nueva York o en Londres o en París, qué sé yo, ¿no? O sea, la gama es muy grande. Y la variedad, evidentemente, de hoteles, pues también es muy amplia, pero aparte, y eso lo ves mucho, yo he aprendido que el aluminio de las ventanas te marca muy rápido la época en la que se Claro, construyeron claro. los edificios, ¿no? Cuando pasas y ves aluminios dorados, Claro. eso fue hace como 40 o Sí, 50 años, ¿no? claro. Ahorita están los negros de moda Sí. y estuvieron los blancos y etcétera. Pero se va marcando, ¿no? Va marcando la época en la que desarrollas los proyectos y los productos, ¿no? Claro. No es lo mismo la arquitectura, aunque pareciera, pero no es lo mismo la arquitectura de los 50, de los 60, de los 70, ¿no? Claro. ¿Cómo defines que está ahorita el tema de arquitectura y diseño en este momento? Mira, yo creo que vivimos en un momento complejo de la humanidad en general. Revolucionado, ¿no? Sí, Y totalmente. revolucionario también, Totalmente, ¿no? en todos los sentidos. O sea, de entrada a nivel México, creo que durante los últimos años, o sea, comparado de cuando yo estaba en la universidad, ahora, digo, el hecho de que tengamos todo a la mano, que todo sea tan fácil. ¿Hace cuánto que saliste de la universidad? ¿Hace cuántos años? 20 y tantos. Y en estos 20 y tantos ha cambiado radicalmente. Sí, radicalmente. O sea, justo lo platicábamos hace rato, ¿no? Que cómo a través del tema de Internet, o sea, eso nos cambió. Digo, fuimos una generación que vivimos pre-Internet y ahora con Internet. Eso fue un gran cambio. Ahorita, lo que les decía, o sea, ya puedes viajar en tus manos, o sea, puedes ver cualquier país, cualquier proyecto en un segundo, que eso está increíble. Abre tu mente muchísimo más y se vuelve una cultura de diseño mucho más global, mucho más que antes, ¿no? Porque antes, por ejemplo, las pocas personas que tenían las posibilidades de viajar, de ir a Europa, o sea, lo complicado que era cruzar el Atlántico. Imagínate. Entonces, ahora, pues ya es muy fácil, es mucho más accesible, lo puedes hacer en una pantalla. Entonces, esto nos ha abierto mucho más a una cultura más global, a un mundo más global, que eso es muy interesante. Sin embargo, pues también trae sus contras, ¿no? O sea, también tienes mucha competencia, Claro, es claro. mucho más fácil hacer las cosas. O sea, cambian en muchos sentidos. Y con este tema ahora de inteligencia artificial, pues también es una herramienta grande que nos ha ayudado muchísimo y nos facilita la vida, pero creo que también esta parte de la propia creatividad humana, pues hasta ahorita no se ha podido replicar. Y eso es lo más importante, ¿no? El mantener eso y mantener también nuestras raíces, ¿no? Incluso lo vemos como en tendencia global, como justo la hotelería vuelve a crear experiencias. O sea, ahorita estás pagando miles de dólares por irte a un safari donde no tienes un hotel, ¿no? Es una tienda. Es correcto. Y entonces... Sí, con todas las comodidades. Sí, por supuesto. Aire acondicionado, Claro. jacuzzi, pero al final es una tienda, ¿no? Una plataforma, una estructurita, la tienda de campaña. Claro. Y lo que quieres es, de alguna manera cómoda, pero vivir el safari, estar ahí, ¿no? Y es justo parte de todo este rollo, ¿no? O sea, al final, como esta sobreconexión que tenemos todo el tiempo, pues estamos buscando también esta desconexión. Entonces, seguimos buscando experiencias humanas de contacto, de estar cerca y de estar lejos un poco de la tecnología. Entonces, es muy irónico cómo va y vienen las cosas y cómo son estas curvas de tendencia, pero justo ahorita es eso, ¿no? Es el volver a conectar, el volver a tener experiencias reales, y la gente paga por esas experiencias. Entonces, creo que ahorita en este punto de la vida es algo que está funcionando muy bien y que las grandes marcas también lo están buscando, ¿no? A través de experiencias mucho más curadas, con chefs, con mil cosas, ¿no? O sea, temas de spa, o sea, hay hoteles espectaculares que justo solo se dedican a hacer experiencias, más que Y vienen cambios bien interesantes, pero ahorita vamos a platicar de eso porque te quiero preguntar, en tu experiencia, ¿quién domina ahorita este tema de la arquitectura y el diseño y los acabados y las tendencias? ¿Quién? ¿Italia, Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos?
México, ¿en dónde estamos? Bueno, yo soy muy fan de los italianos, o sea, me parece que Italia es una cosa alucinante. De hecho, estamos a semanas de la feria más grande de mobiliario y decoración y de diseño y tendencias en el mundo, que es en Milán. Y aquí, bueno, es la meca, ¿no? Es la cuna. Yo cada vez que voy, siempre me pregunto, ¿por qué? ¿Qué comen? ¿Qué hacen diferente? ¿Por qué? El charm, ¿de dónde le Exacto, sale? ¿de dónde sale ese El buen charm? gusto y el charm, Claro. ¿no? Y bueno, o sea, Oye, en pieles, en temas de pieles, los italianos son brutales. todo lo que hacen es espectacular. Ahora, la cultura es muy diferente, o sea, vives rodeado de belleza, lo cual es ayuda. Y de cultura y de historia. 100%. Tienes ahí cerquita de Milán, tienes Florencia, y Florencia es una brutalidad, 100%. ¿no? Y justo, fíjate, me pasó, les platicaba hace rato que estudié en Inglaterra, y algo que siempre me he preguntado es por qué si en México estamos rodeados también de cultura, hay cosas espectaculares, tenemos la mejor comida del mundo, a mi parecer, tenemos muchas cosas muy interesantes, pero ¿por qué no tenemos este desarrollo o este impacto, que, ¿no? que hacen los italianos, por ejemplo? Y algo que me quedó muy claro viene desde el tema educativo. O sea, por ejemplo, yo recuerdo, te digo, hace muchos años que estoy en la universidad, pero la educación en México está diseñada para mantenerte dentro de unos límites Sí, y muy terrible, cuadrado. Sí. Yo recuerdo siempre cuando hacíamos un proyecto era como, oye, pero ¿y cuánto va a costar? ¿Y cómo lo vas a detener? ¿Y cómo va a funcionar? ¿Y cómo? Y todas estas preguntas solamente te limitan. ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando en Inglaterra, hice un año allá, y entonces la educación era muy distinta y el planteamiento era diferente? Era, tú diseña lo que tú quieras y luego ya veremos cómo se hace. Okay. Entonces imagínate cómo cambia la estructura mental de las personas. Sí, porque te dejan serte. Te limitan. Exacto. Entonces imagínate. Promueven que seas creativo, ¿no? ¿Cómo sería México si tuviéramos una formación académica y cultural sin límites? Bueno, aquí la del alambrito y todo también funciona. También. Sí, claro. La creatividad. Claro. Pero tú sientes que Italia sigue siendo, para mí, la meca de... O sea, para mí Italia es un lugar mágico, te digo que me encanta, creo que es un gran lugar. Digo, obviamente hay diseño en todos lados, claro, y eso es una huella bien interesante de cada ciudad. O sea, hay lugares espectaculares en todo el mundo, pero creo que México justo estamos en un despertar bien interesante y lo veo desde hace ya 10 años, que hay un impacto diferente del diseño. Te digo, hace 20, 30 años, en México el diseño mexicano eran artesanías. Ajá. Y ahorita, pues hay muchísimos diseñadores, hay mucho apoyo. Te digo, desgraciadamente carecemos de planes más estructurados gubernamentales o de apoyos reales, pero creo que la resiliencia de México es espectacular y eso nos ayuda a seguirnos motivando, a seguir creciendo, y al final, pues lo has visto, ¿no? Hay diseño mexicano en todo el mundo. Entonces, me parece que eso también es algo bien interesante que invito a todo el mundo que lo apoye, o sea, que al final se vuelva parte de nuestra cultura, ¿no? Porque de repente creo que también tenemos este rollo un poco malinchista, donde creemos que lo de mayor calidad y lo mejor es en otros países, pero realmente México tiene todo, o sea... Yo he notado, y no sé si concuerdas conmigo, lo veo, por ejemplo, de la generación de mis padres a la mía y a la de mi hija, o sea, 3 generaciones. El cambio en México es brutal. Tal vez no lo alcancemos a dimensionar, pero, por ejemplo, de la calidad de universidades o de la calidad de escuelas que había en la época de mi padre, yo no digo que sea mala, nada más digo que es diferente a la que a mí me tocó y a la que hoy hay. Hoy tenemos grandes universidades, tenemos una cantidad importante de egresados de universidades. Claro. Y además creo que México en los últimos tal vez 40 años se ha abierto al mundo y la gente en este cambio de economías, en este cambio de culturas, en este tener más profesionistas, también hemos tenido la oportunidad de viajar más, de ver más mundo. También el mundo ha cambiado, tú lo dijiste hace un rato, es mucho más fácil o en internet o en tomar un avión, que también se ha vuelto, ese es otro tema, ¿no? Hace 50 años viajar en avión era elitista y exclusivo. Claro. Hoy no, hoy es masivo. En general en el planeta moverse en avión es masivo y eso te permite el conocer y el traer nuevas ideas y además de manera masiva, ¿no? Claro. Oye, entrando un poquito al tema de la hotelería y no tanto... Yo quisiera, antes de entrar al tema específico de la hotelería, ¿cómo te adentras tú en el mundo de la restaurantería, de los conceptos? Ahorita que nos platique Marco, de los arquitectos que yo conozco, que no son pocos, son muchos,
A mí me parece en lo personal que Marco es un especialista y por eso hace rato dije incluso un artista en lo que hace y en lo que se ha especializado. Así es que mejor que nos platique directamente, Marco, venga. Mira, te platicaba que desde que estuve estudiando arquitectura, para mí, o sea, esto es una experiencia muy personal, ¿no? Y por eso te platicaba hace rato también de que necesitas escucharte, cuál es tu voz y dónde crees que vas a brillar más. Y para mí fue en este mundo de diseño, o sea, porque arquitectura siempre fue como este mundo donde al menos yo lo sentía como una estructura fría de materiales inertes, o sea, al final los edificios están muertos, pero la experiencia que vives dentro es justo lo que tocas, lo que ves, lo que hueles, lo que sientes, lo que convives con las otras personas. Y lo que te hace sentir. Exacto, o sea, todo eso que te deja es donde realmente para mí está la magia, ¿no? Entonces, digo, cuando estuve en hotelería, cuando estuve trabajando en hoteles, descubrí que tenía que existir una empresa con procesos, con muchísimas personas, justo para que tú como huésped vivieras esta magia que es un hotel, ¿no? Entonces, eso me cambió radicalmente el ADN, ¿no? O sea, ¿Dijiste que habías trabajado en un hotel o en sí, hoteles? A ver, trabajé en cuéntanos Grupo esa Velas. Ok. Cuando regreso a Inglaterra empecé a trabajar en Grupo Velas, que ¿Haciendo qué? era teníamos un departamento, algo que no sucede muy seguido en los hoteles, que era justo, mi departamento se llamaba decoración e imagen. Ok. Entonces nos encargábamos internamente de ver absolutamente todo, desde la servilleta hasta los espacios, ¿no? Entonces éramos un despacho interno del hotel, lo cual no es, tú sabes, no es común. O sea, no es común. entonces eso fue muy interesante porque a mí me tocaba trabajar desde las entrañas del hotel y te digo, veíamos absolutamente todo, o sea, el vaso, la servilleta, el mantel, hasta la silla, el edificio, o sea, muchas cosas. Entonces, esto me permitió justo meterme como a diferentes mundos que yo no había conocido hasta ese momento y entendí la importancia de esos detalles y de cómo cada uno de los elementos que está en un espacio te comunica algo y te genera esta emoción y te genera esas conexiones, porque creo que algo bien importante en el tema de los proyectos de hospitalidad es que necesitan generar recuerdos. ¿Cómo lo hacemos nosotros o cómo lo pensamos? Es un espacio que no te acuerdes de ese espacio cuando te fuiste, no funcionó como diseño. O sea, tienes que acordarte de él. Y no solamente, porque la gente no se fija, por ejemplo, si el tapete es de lana o si el colchón es de X marca o las sábanas de tantos hilos. Sí, te vas a acordar de lo que viviste en ese momento. Entonces, al final, las emociones y están muy ligadas a las memorias. Entonces, la manera mejor de recordar un espacio es a través de las sensaciones que tienes. Cambiaríamos el generar experiencias, el vivir experiencias, pero por encima de eso está el generar emociones. 100%. Wow. Y recuerdos. Wow. Eso es lo más importante. O sea, porque... Sí que dices, como bien lo dices, no sé si era de 500 hilos la sábana, eso no lo sé. Lo que sí sé es que dormí riquísimo. Exacto. Y la textura de la sábana. Me recuerdo yo, por cierto, ahorita tengo unas sábanas de bambú, que son una maravilla. Ajá. Así rico, eso es lo que tratas de... Fíjate que ese dato que acabas de dar ahorita, este comentario, qué chistoso es. Yo estuve de viaje la semana pasada, en un hotel muy bonito, y siempre que me preguntan, alguien me preguntó, ¿cuándo regresas a casa? No, pues el domingo. ¿Y no te quieres quedar más días? No, ya extraño mi cama. Esa es mi respuesta normalmente. Sí. Extraño mis almohadas, extraño mis sábanas, extraño mi cuarto, ¿no? Sí. Pero fíjate qué curioso, porque en lo que hacemos, y eso es algo que también le hemos platicado a nuestros clientes, cada persona vivimos de X forma, pero cuando llegas a los hoteles se tiene que volver aspiracional. Entender en los diferentes segmentos de mercado más o menos cómo vive la gente, cuál es su estilo de vida, y de ahí tendríamos que darle un upgrade, un pasito arriba importante para que, independientemente de cuál sea tu estilo de vida, tu forma de vida, cuando llegues a ciertas marcas de hotel o a ciertos hoteles, lo que vivas ahí sea más padre, ¿no? Mejor, ¿no claro, crees? Sí, 100%. O sea, te decía que para mí una de las frases que más me ha marcado en mi historia ha sido una que tú dijiste, que el hotel tiene que ser mejor que tu casa. Y eso me alucinó porque realmente tienes que, o sea, esa parte de vivir mejor que en tu casa o de irte a esas vacaciones y quedarte en la cama y no quererte regresar,
esa para mí es la mejor sensación que te puede dar un hotel, ¿no? Esa sensación de me siento súper a gusto, súper cómodo y estoy en un lugar que me encanta. Entonces, sí, definitivamente creo que tenemos que hacer estos lugares, o es una responsabilidad tanto del tema operativo como del diseño, que tiene que llevarte a ese lugar donde pues, se vuelve un mundo nuevo, una fantasía, donde eso, ¿no? Vas a vivir experiencias nuevas, vas a pasártela muy bien y lo vas a recordar y se va a volver una memoria en tu cabeza. Entonces, Acabas de tocar un punto bien interesante y es cuando se crea el concepto, cuando se define el concepto, si bien el arquitecto, en este caso tú, eres capaz de crear ciertos espacios, ciertos ambientes que, como lo decíamos, generan emociones, después la operación tiene la responsabilidad, primero de conocer el concepto, que eso es algo que me parece que a veces se olvida con el tiempo, ¿no? claro. Tal vez cuando abres está muy fresco, ¿no? Y la operación lo entiende, lo caza y lo hace. Pero luego tenemos que ser vigilantes de que conforme pasen los años, la operación siga respetando este concepto que se creó. Yo he platicado en algunos otros espacios, charlas. Me gustó mucho, por ejemplo, algo, dicen que menos es más, ¿no? Y recuerdo por ahí del año de 2007, se abrió el Fiesta Americana Gran Aqua de Cancún. Y un hotel súper bonito, claro, un hotel enorme con piscinas y restaurantes y todo este asunto. Pero la operación creó un concepto que me gustó, más allá del resort de playa, que puede ser muy bonito, muy especial, con toques muy propios, pero que es un resort de playa finalmente, ¿no? Pero hicieron algo bien simple. El uniforme era igual desde el director general del hotel hasta el mocito de limpieza. El mismo uniforme para todos, que no era otra cosa más que un pantalón color caqui y una, ¿cómo se llama estas que te las pones así de un solo golpe, como si fuera más o menos una playera como esta, pero tiene otro nombre, como las de los... ¿Guayabera? No era guayabera. Como las de los médicos. Ya, como una filipina. Como una filipina, Ajá, exactamente. Okay. Pan. Ya. Entonces decías, oye, ¿por qué en un hotel tan grande, tan moderno, tan bonito, tan bien hecho en temas de espacios, de decoración, de acabados, etcétera, por qué el uniforme es igual? Entonces te explicaban, lo que estamos buscando es que el huésped no tenga que buscar a una persona en específico, o sea, no busque a un mesero si necesita una bebida, o no busque al bellboy, o no busque al concierge, o no busque al recepcionista, dependiendo de lo que necesita. Como todos aquí tenemos el mismo uniforme, y lo único que cambia es el nombre en el gafete, lo único que cambia, queremos que desde que el huésped sale de su habitación con rumbo al spa, o al restaurante, o a las albercas, si tiene una necesidad se la pida al que encuentre, y el que se encuentre con un huésped tome la solicitud del huésped y la solucione de cero, o sea, desde la solicitud hasta la entrega de lo que el huésped necesita. Y no importa si se topa con el director del hotel, con el director, con el contador, que de repente pues el contador se le ocurrió cruzar el lobby, y pues le dice el huésped, oiga, es que yo necesito una botellita de agua. Yo, que soy exactamente igual que mis compañeros, tomo esa solicitud y se la soluciono, por igual, sin importar quién. Y luego otra parte del concepto que era muy linda y que me parece que también es padre, es que todos los colaboradores del hotel, todos los colaboradores, tenían iba a decir la obligación, pero pensemos que no es la obligación, sino la forma, el estilo y el gusto, cruzaban los dos brazos en el pecho y le decían a la gente in Lakesh, que significa your wish is my wish. Órale. Tu deseo es mi deseo. Ya. Algo tan simple, como uniformar a todos por igual, ponerle su gafet para que se les pueda hablar por su nombre a cada persona, y luego hacer contacto visual y decirle a cada persona con la que te toparas, cruzando los brazos, in Lakesh, your wish is my wish, tu deseo es mi deseo. Wow. Fíjate nada más, o sea, cómo vas ligando de una manera padrísima el concepto que crea el arquitecto con la operación diaria, y cómo logras amalgamarlas para crear un concepto 360 grados y que el huésped lo viva. Claro. No, y justo creo que aquí la clave es que la visión integral esté bien bajada, ¿no? Creo que es lo más importante,
hacer equipo entre todos, ¿no? O sea, justo a nosotros nos toca también desarrollar conceptos o crear nuevos lugares, pero si no estamos amarrados todos los departamentos, se pierde esa magia, ¿no? Que al final esa es la magia Disney de lo que hablábamos, ¿no? O sea, el poder llegar y que absolutamente todo funcione bien, todo es una magia, todo está seamless, o sea, no ves nunca una falla y eso es la magia verdadera de un espacio, ¿no? Pero sí, es un trabajo en equipo enorme, digo, tú sabes. Eso tiene todo que ver con estructura organizacional. Todo que ver con estructura organizacional. Y ya que logras esa estructura organizacional en donde todos sabemos lo que tenemos que hacer, la parte que nos toca, viene la cultura organizacional. Claro. En donde ahí es donde se quitan las obligaciones y lo hago porque estoy convencido de que el concepto sirve, funciona, vende y crea. Hoy de lo que más me llevo es crea emociones. Sí. Ahora yo ya te aprendí una también. Crea emociones. Claro. Es que esa es la parte más padre, ¿no? Claro. Y bueno, y entrando a los restaurantes, porque vamos a llegar al hotel y vamos a llegar a la hotelería con Marco, pero yo a Marco lo conocí por este producto, por este proyecto de Stay by Brada Collection, pero cuando lo conocí me enteré que parte de su especialidad eran los restaurantes. Ahora sí, ¿cómo te adentras en el mundo de la restaurantería y el restaurante que estás haciendo, el proyecto que estás haciendo en México, para que nos platiques un poquito de esto, ¿no? Fíjate que se dio por coincidencia, es muy raro cómo pasa la vida, ¿no? O sea, les platicaba que estuve en hotelería, trabajé en esto me enamoró, pero durante muchos años hicimos proyectos de lo que se te antoje, o sea, hemos hecho absolutamente de todo. Y en pandemia estábamos justo trabajando en un hotel ejecutivo aquí en Guadalajara. Llega pandemia, se para todo y un día el ingeniero que trabajaba, que era el que llevaba la obra, me dice, oye, te tengo que presentar a un cuate que trabaja en un grupo restaurantero y traen un proyecto. Buenísimo, me los presenta, llego y me enseñan el desarrollo de concepto de un proyecto que iban a abrir, ¿no? Y lo iban a abrir en 4 meses. Entonces me dicen, oye, ¿cómo lo ves? Y lo primero que vi, pues era un proyecto que la verdad no tenía chiste, o sea, estaba muy triste, no tenía nada de emoción. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Creo que le falta alma a tu proyecto, le faltan muchas cosas. Dije, dame 24 horas y te voy a desarrollar un concepto. Nos fuimos, trabajé con mi equipo, estuvimos bajando ideas, nos inspiramos de miles de cosas, porque justo el concepto era italiano. Entonces, la inspiración vino de los 70s en Italia, de Capri, de las playas, de las estrellas de cine en ese tiempo. O sea, cómo era toda esta dinámica. Y había justo una campaña de Dolce & Gabbana que se llamaba Familia. Te hablaba justo de los colores italianos, de cómo es, qué pasa en Italia, lo importante que son esas conexiones familiares en Italia, ¿no? Entonces, esa fue mi presentación, que entregué al día siguiente, y ahí nació uno de los primeros proyectos en los que empezamos a trabajar, que es Barbarella, okay. Que justo está aquí a unas cuadras, y el desarrollo, o sea, trabajamos intensamente para en 4 meses, desde concepto hasta apertura, lo logramos, pero al final lo interesante de todo esto fue justo la creación de esta historia. Y esto es algo que hacemos siempre en todos los proyectos. Algo bien interesante de estos lugares que nos gusta crear o que nos gusta trabajar es que te cuenten historias sin que nadie te las platique. O sea, que no esté ahí el mesero contándote, oye, es que es un restaurante italiano, sino que llegues y te transporte. E inmediatamente lo sientas, ¿no? Desde el aroma, desde lo que ves, lo que hueles, lo que pruebas. O sea, todo tiene que ser consistente, ¿no? Todo tiene que ser la misma idea, que era lo que platicábamos ahorita. Y, por ejemplo, estamos haciendo uno en Ciudad de México que está inspirado en la cocina de La Baja. Y, bueno, yo viví también años en La Baja, tenía una tienda allá y es uno de mis lugares favoritos en México. Y para mí algo súper característico de La Baja es cuando, en cuanto te bajas del avión, te da este olor a playa. O sea, tiene como un aroma muy diferente al resto de las playas porque no tiene humedad. Entonces, es como desierto, arena. Entonces, lo que queremos es que cuando llegues a este nuevo proyecto, estamos diseñando el aroma para que cuando llegues te dé este olor a sal de mar. Entonces, desde aquí ya te transporta. No tengo idea cómo se logra eso. Toda una magia. Yo tampoco lo hago, tengo idea claro. cómo captas un aroma y cómo lo creas y lo controlas, ¿no? Claro, trabajamos con un perfumista excelente que justo él es el que desarrolla. O sea, nosotros hacemos la huella olfativa y entonces hablamos de
qué características tiene que tener, cómo tiene que ser. Creamos un personaje al final, o sea, esto es un personaje y ese personaje se describe con todas estas características. Wow. Buscan químicos, buscan elementos, buscan fragancias, buscan mil cosas y así se configura y se arma, es una magia. Pero al final, esa huella olfativa es lo mismo que te genera los recuerdos, lo que decíamos ahorita, a través de emociones. Entonces, por ejemplo, a todos nos ha pasado, ¿no? Hueles un perfume y te acuerdas de un momento, escuchas una canción, te acuerdas de Entiendo algo. que el olfato es el que más rápido te lleva al pasado, ¿no? Más 100%. rápido a un momento, un espacio, una vivencia, un lugar, ¿no? 100%. Y después es la música. Primero es el olfato el más rápido, Sí. y luego es la música. Y lo interesante del olfato es que aparte te comunica muchas cosas. Eso está bien padre, porque aparte de justo hacer esta conexión con la memoria, también te da muchos indicativos del espacio. Por ejemplo, si está limpio, si no está limpio, si está, o sea, un aroma te puede dar esta sensación de lujo, de ordenado, de limpieza. Hay muchas cosas que te comunican. Entonces, por eso es tan importante esa huella olfativa. Y eso, comunicado y conjunto con el espacio, con lo que pruebas, con lo que hueles, con lo que todo, con lo que tocas, entonces, con lo que escuchas. Bueno, 5 sentidos, ¿no? Ya se vuelve una memoria. Y te voy a decir algo, 5 sentidos, que son los que normalmente con los que convivimos, ¿no? Viene el sexto sentido, que las mujeres lo tienen muy desarrollado, ese no sé si entra aquí, pero ¿qué crees? Hay un séptimo sentido. ¿Cuál es? El del interiorismo. Ah, claro. En el que vas hacia adentro, lo que tiene que ver con la meditación, con la paz interior, que no tiene que ver con wellness. Wellness es otra historia, ¿no? Este es un séptimo sentido que se ha, no sé si la palabra correcta es descubierto, pero que hoy empieza a jugar en los conceptos, ¿no? En donde tú, por ejemplo, el tipo de música, que te baje, que te relaje, Claro. Que haga vibrar tu alma. Claro. Creo que esa es la manera más fácil de describirlo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo vas bajando ahora los conceptos? No nada más de los 5 sentidos, nos brincamos el sexto para no meternos en camisa de 11 varas, y nos vamos al séptimo, que es el de interiorizar, ¿no? Lo que tiene que ver con el alma, con los chakras, como le quieras llamar, ¿no? Con la paz interior, con este otro universo que tenemos dentro y que cada vez se desarrolla más, ¿no? Está súper interesante, o sea, verdaderamente creo que lo que puedes generar en una persona a través de un espacio, o sea, el cómo puedes transformar la manera en la que te sientes. Y digo, creo que la mayoría de las personas que nos ven lo pueden identificar, ¿no? Cuando llegas a un lugar que por algo dices, no me gusta estar aquí, o un espacio donde llegas y te sientes cómodo de inmediato, y tiene muchísimo que ver justo con la configuración espacial, o sea, si las proporciones son adecuadas, si la temperatura, el olor, lo que sientes, o sea, todo es importante y está diseñado para justo hacernos sentir diferentes cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de mis ejemplos más interesantes son la arquitectura de eclesiástica, o sea, las iglesias. El sacro, ¿no? Sí, exacto. O sea, cómo están diseñadas justo para trabajar con la escala humana y desescalarte en medio del edificio para hacerte sentir que eres parte de un universo mucho más grande, y ¿no? que eres chiquitito. Exacto. También, al mismo Entonces, tiempo, pero ¿no? imagínate lo valioso que es eso, ¿no? O sea, independientemente de la religión, se diseña para comunicar diferentes cosas. Entonces, lo mismo pasa en los espacios que habitamos. O sea, tienen que estar diseñados para que te sientas cómodo, que te sientas feliz, lo que te decía. O sea, para mí... Que quieras estar, exacto, ¿no? O sea, para mí diseñar para la felicidad es lo más importante. O sea, porque creo que ya tenemos una vida de mucho estrés y muchas complicaciones. Como para aparte, llegar a un restaurante o llegar a un hotel y no sentirte feliz, pues es el colmo, ¿no? Entonces tienes que disfrutarlo. ¿Cuántos restaurantes has desarrollado en sus conceptos? Pues mira, ya ahorita, hoy más de 50, tenemos también varios hoteles, muchísimo desarrollo, y te digo que ha sido parte de este camino y de este aprendizaje donde lo más divertido y lo más interesante de esto en lo que nos dedicamos es que me gusta que la gente se la pase bien en los lugares. Y justo era algo que no, o sea, te pasa en las casas, pero no es lo mismo porque no estás expuesto a tanta gente y no tanta gente lo puede conocer. Entonces, esto me gusta. Y justo ese efecto Disney, lo que tú decías, ¿no? O sea, el que llegues a vivir una experiencia, te desconectes del mundo real y te la pases bien, eso para mí es lo más valioso que te puede pasar en la vida. Oye, y en hotelería, ¿cómo incursionas ya desde tu despacho
y desde tu creatividad en el primer hotel. ¿Cómo fue Es una historia muy chistosa. El primer hotel que hicimos ya como despacho, se dio por coincidencia también. O sea, la vida es muy, muy divertida a veces. Estaba un día en un Starbucks pidiendo un café y llega una chava y empiezo a platicar con ella, nos caímos perfecto y nos hicimos muy amigos. Empezamos a trabajar, ella es diseñadora de imagen y justo conectamos porque me dijo, oye, tengo unos clientes que quieren el aroma en su oficina, el mismo que tiene velas en el hotel. Y dije, no, yo trabajé ahí, oye, hagamos esto. Y ahí salió. Tiempo después, resulta que un día me dice, oye, te voy a invitar al hotel de una tía porque quiere remodelarlo. Y yo, vamos. Llegamos y resulta que su tía era Marta Sagún. Órale. Y entonces llegamos al hotel y al final fue una historia muy rara porque yo cuando estaba en Grupo Velas les habíamos hecho un proyecto para desarrollar el hotel como hotel boutique, o sea, la hacienda, y habíamos diseñado 2 habitaciones y yo nunca las vi, solo las diseñé y nunca volví. Y entonces, años después regreso, platico con Marta y le digo, oye, yo diseñé esas habitaciones. Me dice, haz el hotel completo. Entonces fue una experiencia muy interesante, porque aparte nuestro presupuesto era muy reducido versus lo que tenía yo de presupuesto en... ¿No es el hotel de allá el que tienen en Guanajuato? El Sí, que tienen dentro sí. del rancho. Ahí justo. Yo estuve ahí justo. hace un par de años. Ajá. Igual y hasta la prima es la misma amiga. Pero bueno, ahorita platicamos. Justo. Pero bueno, sí, ahí lo conocí. te estoy hablando hace 15 años. Ya. Y entonces teníamos un presupuesto muy reducido, digo yo, versus lo que tenía en un hotel de 3,000 habitaciones. Pero hicimos magia, o sea, al final la encomienda era que se sienta distinto, que cambie, y entonces no tienes una idea lo que hicimos con pintura, o sea, literal, pintura, arte, accesorios y ya. Y entonces, cuando terminamos, justo el umbral o el pórtico de entrada a la hacienda es como estos espacios que les llaman zaguán, y entonces lo pinté nada más de un azul muy intenso y tenía unos cuadros ahí que le habían regalado y unos candiles y tal. Y entonces creamos este espacio literal con pintura y colgar cosas y ordenar. Y entonces, en cuanto terminamos el proyecto, llega una chava y se toma una foto en ese espacio y ahí es donde dije, lo logramos. O sea, wow, estamos generando eso. Y eso fue... Esto hace 15 años. Hace 15 años. Okay. Estuvo muy divertido, estuvo muy interesante. Y al final, bueno, pues ese tipo de clientes hemos tenido varios que han sido muy divertidos y muy interesante trabajar con ellos, porque aparte aprendes mucho también de esas experiencias, ¿no? Y de, justo, creo que el diseño no tiene que ver con presupuesto, o sea, no solamente con los presupuestos de un hotel internacional vas a hacer cosas divertidas, o sea, también puedes hacer cosas muy interesantes con menos presupuesto, pero más creatividad, o sea, siempre hay manera de transformar un espacio, entonces creo que eso ha sido una de las grandes lecciones. Oye, y llegando hace rato platicábamos antes de empezar el programa, que pues una habitación, pues es una habitación, o sea, es una habitación, es un cubo al final que tiene normalmente 4 paredes, un piso, un techo, puede tener más muros, pero tiene 4 paredes al final, y pues a ese espacio, en términos generales, pues no le puedes hacer gran cosa. Yo pongo el ejemplo de no puedes poner la cama en el techo, ¿no? La cama tiene que estar finalmente sobre el piso y tiene que tener un baño y tiene que tener un closet y tiene que tener algunos otros aditamentos. Entonces, lo que ha venido pasando en los últimos años es que la guerra, por llamarle de algún modo, la lucha o el desarrollo, ha terminado en temas de diseño. 100% de diseño, ¿no? Colores, texturas, medio acomodos, que si pongo la cabecera junto al muro del baño o lo pongo que tenga vista hacia la ciudad, si es que es el caso. Claro. ¿Cómo has vivido tú esta evolución en el tema de hacer cuartos de hotel diferentes? Y el cuarto es una cosa que al final pues es lo más importante porque ahí es donde se duerme, es un espacio seguro, etcétera. Y luego viene la parte de las áreas públicas, que es otra parte padrísima. ¿Cómo has vivido esa evolución, Marco, a lo largo de estos 15 años, desde que empezaste a entrar a la hotelería? Creo que algo que ha estado muy interesante, justo les platicaba de mi historia con Philippe Starck. Ahora es mucho más fácil encontrar lo que quieras, o sea, con esta cultura más global,
los materiales, tienes mucho más acceso a cosas que antes no existían. O sea, antes había muy pocos recursos de materiales de otros lugares. Eso nos ha abierto también la cartera, o sea, gigantesca para poder traer cosas de cualquier lado del mundo y ya los puedes tener aquí. Entonces eso te ayuda también a que se vea distinto. Creo que también algo súper, súper importante en esto, como dices, ya no puedes innovar más en dónde pongo la cama, pero sí puedo innovar en las amenidades, en los detalles. La iluminación. La iluminación, ¿no? Es importantísimo. ¿Cómo te hace sentir, no? Cuando alguien comete el error, porque sí voy a decir que es un error, las lámparas del buró las ponen con luz fría. Qué cosa más horrible, ¿no? Claro, sí. Por ejemplo, ¿no? O sea, cómo la iluminación juega un papel importantísimo, ¿no? 100%. Fíjate que hace unos años estaba en una conferencia en Los Ángeles con un cuate, un diseñador, que hizo un hotel en Nueva York, y él decía que cuando estaba diseñando el cuarto muestra, mandó tapar todas las ventanas de la habitación porque dice, el hotel en Nueva York lo disfrutas en la noche, o sea, porque de día estás en la ciudad. Entonces quería enseñar cómo se veía de noche iluminada esa habitación. Entonces eso también desató algo en mí que me hizo todo el sentido, ¿no? O sea, la iluminación, el simple hecho de los detalles de amenidades, por ejemplo, los jabones, el cómo, a qué huelen, la etiqueta. Los espejos que ahora tienen iluminación para que... Mil cosas. Sí. Fíjate que nosotros, hablando de operación específicamente, los hoteles, la esencia del hotel es el descanso. Esa es la esencia. Ya después viene el generar emociones y vivir, pero el descanso es la parte neural de la habitación y del hotel, ¿no? Entonces nosotros medimos que, y ahorita me acordé por lo que acabas de decir, de que puso el cuarto muestra y todo oscuro, en la medida de lo posible, cero luz. O sea, cuando tú apagues las luces, ¡purrum!, eso quede en la penumbra. Y tengas iluminación en caso de que no quieras dormir con cero luz, pero el concepto operativo es cero luz. Luego, cero ruido. Entonces, ventanas, duodén para que no pase el ruido de la calle, etc. Luego, buen aroma. Importantísimo. Y si puedes, que el aroma sea limpio. O sea, que tú entres a un espacio y huele fresco, huele ventilado, no huele mal, ¿no? Y luego ya vienen los aspectos de la comodidad del colchón, la comodidad o la calidez de las sábanas, la comodidad de las almohadas, que yo en lo personal sufro tremendamente con el tema de las almohadas, muchísimo, la calidad obviamente de la funda o de los blancos, de la toalla, la presión del agua en las regaderas, la temperatura del agua en la ducha, el hecho de que no tarde en salir el agua caliente, porque eso significa desperdicio de agua, que hoy pues es una de las cosas que tratamos de cuidar en la medida de lo posible. Y luego otra parte que también juega de manera importante es que te sientas seguro, que una vez que tú cierres la puerta, sientas que nadie va a invadir tu espacio. Yo me acuerdo mucho en San Francisco hace unos años, yo vi un hotel súper bonito, hacías de cuenta, así súper bonito en internet. Y entonces fui a una convención, yo me iba a quedar más días, ya no me quería quedar en el hotel de la convención y me cambié de hotel, ¿no? Pues desde que llegué al barrio, dije, qué pesado está el barrio, pero pesado el barrio, ¿no? Ni modo, pues iba yo con mi maletita, con mi carrión, bla, 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 bla. Llego al hotel, long story short, dos cosas. Un baño por piso para todos los cuartos. Y segundo, en la noche para dormir, atranqué la puerta con la silla. Wow. Imagínate nada más cómo se sentía la vibra del hotel. Entonces, la seguridad, o sea, que cuando tú entres a tu cuarto, cierres la puerta, pongas tu seguro, pongas tu cadenita, tú digas, voy a poder dormir tranquilo porque sé que nadie se va a meter a mi cuarto. Y a veces pareciera que ese tipo de cosas no se valoran tanto. Y te voy a dar un dato ahora, que no he leído el último reporte, ya es como de hace 7 años, un reporte que hicimos con Expo Guadalajara, se hizo un estudio para determinar en qué gastaba la gente que venía a Guadalajara. O sea, su gasto, cómo lo repartía. Y cuando a mí me entregaron ese estudio y lo leí, me voló la cabeza. Te voy a dar un dato brutal. En general, o sea, hablando en general, la gente que viene a Guadalajara, del 100% de su gasto, más o menos el 8% lo gasta en vuelo. El 8% lo gasta en hotel.
Okay. Y hay un efecto ahí que yo no sé si te ha tocado escucharlo, en donde la gente en general dice, voy a buscar el vuelo más barato. Uh-huh. Y voy dentro de cierto segmento de hotel, voy a buscar el hotel más barato. Uh-huh. Entonces la gente busca gastar lo menos que pueda en el vuelo y en el hotel. Sí. Hasta 18% de su gasto es en restaurantes, en experiencias. ¿Era? O sea, la gente trata de ahorrar en el vuelo y en el hotel Uh-huh. para que le quede suficiente dinero Uh-huh. para irse a un buen restaurante, Uh-huh. comer bien, agarrar un buen vino, un buen espumoso y gastar. Y entonces la gente en lo que se va a comer y en esa experiencia que va a vivir, no le importa gastar el doble de lo que gastó en promedio entre el vuelo y el hotel. Wow. Y ese es un dato impresionante, sobre todo porque en la zona metropolitana de Guadalajara, no sé si tengas ese dato, hay más de 17,000 restaurantes. Uh-huh. Competimos con París Uh-huh. en cantidad de todo tipo, de todo tipo, desde el lugar de la torta ahogada, cualquier, digamos, licencias de restaurante, Uh-huh. ¿no? Entonces, pues la competencia en una ciudad como Guadalajara, Claro. para abrir restaurantes es brutal. Claro. Y cada vez que abres uno, el concepto tiene que ser mejor y mejor o diferente, Sí. no sé si mejor, pero diferente, o sea, que realmente llame a la gente. Claro. Y en el tema de la hotelería, yo voy a atreverme hoy a vaticinar algo, y tal vez no debería de hacerlo, Uh-huh. pero yo sabes que creo que va a pasar lo mismo que pasó en la época de tus papás, de nuestros papás. Todo pasaba en los hoteles. O sea, las graduaciones, las bodas, los mejores eventos eran en hoteles, los mejores restaurantes estaban en los hoteles, los mejores chefs estaban en los hoteles. Sí. Y de repente empezaron a hacer conceptos y conceptos y conceptos, y eso le arrebató a los hoteles la restaurantería. Hoy la mejor restaurantería, y lo digo con mucho respeto para que luego no me echen pleito, y no es una generalidad, pero la competencia afuera es fuertísima. Claro. Y yo creo que en la hotelería va a pasar lo mismo. Los hoteles de cadena sí van a existir, pero este tipo de conceptos con vida propia, con carácter, creo que esa es la palabra correcta, con carácter, van a empezar a ser mucho más populares y la gente los va a buscar más. Claro. Y con este antecedente, ahora sí te pregunto, Marco, platícanos de Stay by Brada Collection, este hotel lindísimo que para empezar está en una super zona. Sí. Es un esquinón bárbaro. Sí. Con avenidas que te sacan a todos lados muy rápido. Claro. Pero luego, pues llega Marco, invitado por Brando, y hace este hotelazazazo. Ahora sí, cuéntanos de este hotel, porque la verdad es que vale la pena que lo conozcan, amigos. Además, aquí está Giancarlo, un buen colega y amigo hotelero que tiene todo, pero al día. Pero llamaron a Marco, Brando llamó a Marco con la finalidad de, precisamente, de todo lo que hemos hablado el día de hoy, de generar un producto diferenciado, con personalidad propia, ¿no? Y creo que al final esto fue lo que lograste. Sí. Así es que platícanos un poquito de la experiencia Brada Collection. Está muy interesante este proyecto porque justo como dices, o sea, empezamos desde la conceptualización, ¿no? Originalmente era un edificio que estaba diseñado para hacer unidades de departamentos, después se pensó en oficinas, entonces cambió muchas veces su uso y finalmente hotel. Entonces, digo, como tú sabes, es un reto enorme porque no cuentas con la infraestructura desde cero, ¿no? Que deberíamos de tener, pero creo que esto lo va resolviendo sobre la marcha. Es un edificio muy lindo que, justo como dices, estamos en un gran punto de la ciudad. Guadalajara es este lugar donde justo carece, a mi parecer, de estos espacios o de estos hoteles donde tengamos otra experiencia diferente, ¿no? Entonces creo que eso se logró. Cuando conozco más del proyecto, nos metimos y empezamos a diseñar el concepto basados en qué pasaba en Guadalajara, qué pasaba con la gente que iba a venir a visitarnos, qué pasaba con cómo iban a vivir las áreas del edificio, ¿no? Entonces, originalmente, aquí donde estamos ahorita, aquí era el gimnasio del proyecto, ¿no? Me acuerdo, claro. Una de las primeras cosas que vi cuando estábamos revisando el proyecto, les dije, oigan, tenemos aquí la mejor vista y el mejor espacio de todo el hotel y lo estamos desperdiciando en un gimnasio que no vas a usar más que una hora, cuando mucho al día. Y entonces creamos este lugar donde es un bar y donde es un espacio para sacarle más provecho y sobre todo de noche, que esto se ilumina divino todos los edificios. Y bueno, algo bien importante del proyecto y algo que es característico de todos los Brada Collection es
al final esto, collection, ¿no? O sea, se trata de coleccionar esos momentos. Se vuelve también una colección de arte, porque en todos los hoteles de la cadena que se van a estar desarrollando, todos cuentan con artistas locales, que eso está muy interesante. Puedes comprar el arte del hotel, o sea, se vuelve ya un fenómeno más social que solamente un hotel, ¿no? Entonces, ya se vuelve este destino donde quieres venir, donde te la quieres pasar bien. Esto es, o sea, actualmente es un bar en las noches, entonces ya generas estos destinos dentro del mismo concepto y regresas a esa esencia del hotel, donde tienes un café abajo, tienes el gimnasio, tienes el lobby, y queríamos que se sintiera justo como llegar a un departamento de un nivel muy alto, y desde el lobby tiene estos detalles, ¿no? O sea, nos clavamos mucho en el arte que se va a poner, en las sábanas, en la cama, en todos esos detalles que tienen que ser estándar, pero en ir más allá, ¿no? O sea, por ejemplo, en traer esos materiales que son poco comunes para hoteles, en que tuvieras estas experiencias diferentes. Y al final, lo que les decía al principio, ¿no? El hacer la única alberca rosa de Guadalajara, ¿no? Entonces, el crear estos momentos que no existen en otro lugar y que se vuelva distintivo. Eso, generar esos recuerdos. ¿Y cómo decidiste los colores, las texturas, los acabados? ¿Cuál fue tu storytelling? Desde el principio siempre creamos historias en los proyectos, ¿no? O sea, lo primero que hacemos es el desarrollo conceptual de la marca, ¿no? Entonces nos basamos mucho en el branding que ya existe del proyecto y entonces empezamos a crear las historias, ¿no? Todo tiene que ver con las personas, las edades, de dónde vienen, de dónde nos visitan, qué es relevante para estas personas que van a vivir, y justo desarrollamos un personaje. Entonces la primera presentación de proyecto era con un personaje que se llamaba Pedro, que vivía en Monterrey y que viajaba por negocios. Ya, Entonces diseñamos la agenda de Pedro en un día. Entonces, cómo llega a las 7 de la mañana, qué pasaba en el desayuno a las 9, sus juntas, dónde iba a tener sus juntas, dónde iba a hacer ejercicio, dónde iba a venir en la tarde a echarse un drink antes de ir a cenar con clientes. Entonces, diseñamos la agenda de Pedro y la agenda de todos los huéspedes que van a venir para que en cada momento del día tengan una actividad y tengan un espacio donde poder trabajar, donde poder echarte un drink, donde poder echarte un café, y todo está diseñado pensando en eso. Y de ahí también sale la paleta de color. ¿Por qué este espacio es así? Pues justo porque queremos más energía y queremos que cuando llegues aquí estés súper prendido, pero luego bajas a las habitaciones y la paleta de color baja mucho más. Entonces tenemos como esos momentos del día y en eso está inspirado justo todo el proyecto. Está padrísimo, Marco, está muy bonito el hotel, muy bonito, esta barra también, que no sé, este es granito, ¿va? Terrazo. Terrazo, Sí. Está padrísimo, Sí. O sea, la verdad es que el hotel está muy bien hecho, o sea, muy bien conceptualizado, con muy buenos acabados, y bueno, el hotel acaba de abrir hace, ¿qué? 2 meses, creo, ¿no? 2 meses. Es tal vez el producto más nuevo que tiene Guadalajara, si no mal recuerdo. Oye, Marco, ya para terminar, porque aunque la charla está buenísima y nos podríamos aventar otra hora sin bronca, pero bueno, ¿qué viene a futuro? ¿Qué visión tienes de tu desarrollo profesional, de tus conceptos, de tus nuevos productos? ¿Qué es lo que está pasando o va a pasar en la vida de Marco Martín? Pues mira, estoy muy emocionado porque justo ahorita estamos en un proceso de crecimiento y expansión, que eso me encanta, me divierte, me emociona. Me encanta esta parte de los restaurantes y la hotelería. Definitivamente es el área donde más me siento cómodo y más me gusta desarrollar. Estamos haciendo proyectos en Estados Unidos, lo cual también es un reto muy diferente, porque el tema operativo es otra cosa, los permisos, todo es un esquema distinto. Pero me encanta que justo nos están buscando conceptos de empresas mexicanas que están creciendo en Estados Unidos, y entonces llevar este talento mexicano a otros países me alucina. Creo que eso es de lo que más me emociona este año, de justo seguir buscando ese crecimiento, y queremos seguir desarrollando estos conceptos donde la gente se sienta feliz. Creo que para mí eso es lo mejor que podemos hacer. Qué padre. Pues bueno, ya lo saben, amigos, amigas, Mumbai Hotels, parte de lo que hacemos también es crear conceptos. Nosotros llevamos la parte operativa y profesionales y artistas como Marco son los que logran que esto se amalgame, que esto se haga realidad, y ojalá muy pronto, Marco, tú y yo tengamos un proyecto en común y nos lo desarrollemos, padre. Claro. Así como participamos en diferentes fases de este hotel en su momento. Te agradezco muchísimo el que nos hayas regalado tu tiempo. Estoy seguro de que a la gente le va a encantar este programa, porque
insisto, podríamos seguir hablando de tantas cosas tan padres, pero crear conceptos, desarrollarlos y ponerlos, y yo hoy me llevo sin duda la parte más importante para mí de esta charla, que es crear emociones. Esa es la parte más importante, ¿no? Cuando la gente se emociona, Claro. Y como tú dices, y luego recuerda, ¿no? Claro. Cómo la pasó, con quién la pasó, el hotel, cómo le hicieron sentir, o los espacios, cómo le hicieron sentir. 100%. Te agradezco muchísimo, Al contrario, Marco, que muchas estés muy gracias. bien. Y Gustazo. sin duda, nos vemos pronto. Claro que sí. Amigos, amigas, gracias. Nos vemos pronto en otro programa de Líderes que Trascienden by Mumbai Hotels. Hasta pronto.